Cuando un compañero participe es para que ustedes escuchen, no es para que, que ella trabaje con el profesor y luego lo que yo quiero, no es así, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. Ya. Baquedano. ¿Cuántas sílabas tiene camino? ¿Cuáles son? Fuertes. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Posición de sílaba que tiene fuerza de voz. Por lo tanto, camino, ¿qué tipo de palabra es? Todos han seguido, ¿no? Lo que estamos diciendo con Baquedano. ¿O alguien se ha perdido? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ha dicho Baquedano o yo? ¿Todo claro? Pregunte. ¿Nadie tiene ninguna duda? Dime, te escucho, Salinas. ¿Cuál es tu duda de lo que hemos dicho Salinas, Baquedano y yo? Te escucho. Ya. Entonces, Baquedano, ¿cuál es la sílaba tónica? Mi, correcto. Por acá, camino es sílaba tónica. Y si, entonces la pregunta sería, la palabra camino, Baquedano, es una palabra grave, ¿sí o no? ¿Por qué es grave? Ya, pero ¿por qué es grave? ¿Por qué es grave el camino, Baquedano? Fuerte, fuerte. ¿Por qué? Pero las agudas también tienen fuerza de voz. Es grave porque tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya, no se olviden de eso. ¿Por qué una palabra es grave? Mire su teoría. ¿Por qué una palabra es grave? Digan, ¿por qué una palabra es grave? Mire su teoría, chicos. Mire su libro. ¿Dónde está la fuerza de voz? Pero lo tienen en la teoría, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo revisan? ¿Lo tienen o no? Página 100, ¿no? 99. Chicos, tienen que revisar, chicos. No revisan. ¿Por qué? Ya. Entonces, grave porque tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Pregunta Baquedano para terminar de analizar camino. La palabra camino es grave porque tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna duda? Ya. La pregunta final es, ¿la palabra camino lleva tilde? Tú dices sí o tú dices no, tienes que tener una explicación. No puedes decir sí o no como si fuera una adivinanza. No se trata de adivinar, hay una explicación. La respuesta correcta es que no lleva tilde. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lleva tilde? Lo voy a preguntar a todos, ¿ah? Las palabras. ¿Por qué no lleva tilde? No lleva tilde, es correcto. Pero ¿por qué no lleva tilde? Baquedano. No. A ver, chicos, lo voy a hacer yo, ¿ya? Presten atención. Cuando analizan una palabra, ustedes ya, a ver, González, por favor, una vez que tú ya sepas que sea grave, el siguiente paso es que te tienes que fijar en qué termina. ¿En qué termina? Pregunta, me fijo en qué termina y me doy cuenta que esto termina en letra O. Las graves, ¿cuándo se tildan las graves? Teoría del libro, ¿cuándo se tildan las graves? Las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra, menos 3. ¿En qué? No. Menos, ¿en qué? Díctame menos. N. Anda, Salinas, anda. Tiene que venir preparado, chicos, para la clase ya es concentrarse ahí en la clase. Y vocal, ya. Entonces nos fijamos en qué termina la palabra camino. Ya, ¿y qué es O?
Entonces, si es vocal, mira, si una palabra es grave y termina en vocal, no se tilda. Ahí lo dice la teoría. Si una palabra grave lleva tilde cuando termina en cualquier letra, menos 3, N, S o vocal. No lleva tilde, Camino. ¿Por qué? Porque no termina, porque termina en N. Si termina en N, no lleva tilde porque es grave. Si termina S, no lleva tilde porque es grave. Termina en vocal, no lleva tilde porque es grave. ¿Ya? Entonces no lleva tilde la palabra camino. A ver, ahora voy a hablar con otro compañero. Seguimos. A ver, González, ¿cuántas sílabas tiene casa? Nadie copie nada, presten atención más bien. 2, ¿no? Ahora voy a dejar camino, mira. Voy a borrar el camino. Te voy a hacer varias preguntas, González, ¿ah? ¿Cuántas sílabas tiene casa? 2, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Dónde está la fuerza de Robert González? ¿En K o en Sa? Fuerte. Casa. ¿O es casa? ¿Cómo es? ¿Casa o casa? ¿Primera o segunda? Primera, ¿sí o no? Correcto. Es en K. Entonces, lo ponemos así. ¿Está bien? Ya, ahora, ¿cómo se llama esta sílaba en donde está la fuerza de voz? González. Dime. ¿Mm? Fuerte. La sílaba que tiene la fuerza de voz, ¿cómo se llama? ¿Ah? No va a quedar. Eso no puede pasar, chicos. Tiene que estar atento. Esa sílaba, González, se llama tónica. Escucha la pregunta. Si te pregunto, ¿cómo se llama la sílaba que tiene la fuerza de voz? La respuesta es sílaba. No, ya. González, la respuesta es sílaba fuerte, González, tónica. Ya. Pregunta, ¿cuál es la sílaba tónica de esta palabra? ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra casa? A ver, González. ¿Cuál sílaba tiene la fuerza de voz? ¿K o sa? K, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿La qué? La K. Muy fuerte, fuerte, tiene que hablar fuerte. K. Muy bien. Pregunta. Escúchame, ¿en qué? Está borrado, creo, pero no, no está ahí. ¿En qué posición tiene la fuerza de voz esta palabra? ¿En la última sílaba o en la penúltima sílaba? ¿En la qué? González, habla fuerte, hija, no te escucho. ¿En la qué? No te escucho de verdad, González. Tienes que hablar fuerte. ¿Cómo a ella la escucho? Ella está en la misma posición que tú. ¿En la qué? ¿Sí? ¿En qué posición? ¿En la última o en la penúltima? Penúltima. Habla fuerte, habla fuerte. Habla fuerte, González, por favor. Ya. Entonces, si una palabra, escúchame, González, esta es la penúltima sílaba. Si una palabra tiene fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿qué clase de palabra es? ¿Aguda o grave? Es grave, ¿no? Muy bien. Es grave. Tú mismo, González. Mire, ya sabemos que esta palabra es grave. Ya hemos hecho el primer paso. Saber si la palabra es grave o no. Ya está. Ya hemos descubierto que sí es grave. Ahora tenemos que hacer el segundo paso, que es ver si se tilda o no se tilda. ¿Y qué se hace para eso? ¿Qué se hace para saber si una palabra grave se tilda? ¿Quién lo sabe? ¿Mm? ¿Qué se hace? Claro. Siéntate bien, siéntate bien. ¿Qué se hace para saber si una palabra grave se tilda? ¿Quién me puede responder? No.
El segundo paso, chicos, para saber si una palabra grave o también aguda se tilda es mirar en qué termina. A ver, Casa Peral, no, González. A ver, vuelvo a preguntar. Ya te dije la respuesta. ¿Qué tenemos a todos? ¿Qué tenemos que hacer para saber si una palabra grave se tilda? Siéntate bien, estás en tu cama tú. A ver, todos, ¿qué tenemos que hacer para saber si una palabra grave se tilda? Tenemos que ver el final. ¿Cómo termina? Quiero escucharlos a todos. ¿Qué tenemos que hacer para saber si una palabra grave se tilda? Tenemos que ver el final o cuándo termina o con qué letra termina. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer para saber si una palabra grave se tilda? Un poco mejor. Tenemos que ver la última letra, tenemos que ver el final, tenemos que ver cuándo termina, cómo termina. La última vez. Díganlo a su manera, pero todos, Rojas, Melanie, quiero escucharlas. ¿Qué tenemos que hacer para saber si una palabra grave se tilda? Ver el final, ver la última letra. Si una... Y de eso depende. González, continúo contigo. ¿En qué letra termina la palabra? González, ¿ves lo que pasa? Estás distraída. González, ¿en qué letra termina casa? En la A. Fuerte, González, fuerte. Entonces vamos a sentar acá, creo, porque muy bajo hablas. Ya, en la A. Pregunta para todos. Lo pueden leer, está en la pizarra. ¿Cuándo se tildan las graves? Una palabra grave se tilda cuando termina en cualquier letra. Pero hay tres excepciones, que son N. Ya, pregunta. ¿Esta palabra termina en qué letra, González? No. González, escúchame. A ver, chicos, todos. No se desesperen por responder. Escuchen la pregunta. Mira, González, vamos a hacer una pequeña práctica. Párate, por favor. Párate, repite nada más. Ya, siéntate, por favor. Levanta la mano derecha. Levanta. ¿Ah? ¿No puedes? Ya, levanta la mano izquierda. Ya. Deja la Estrada. Estrada, déjala. Baja la mano. Mueve la cabeza, como tú quieras. Un poquito nada más. Ahí está, listo. Para que tú hagas eso, ¿qué has hecho tú? Me has escuchado lo que te estoy diciendo y lo has entendido y lo has hecho. Entonces, cuando yo les pregunto, ustedes tienen que tratar de entender la pregunta. Si ustedes me responden por responder, ahí es donde van a cometer los errores. Acostumbren a escuchar y luego hacer o responder la pregunta. Mi pregunta ha sido, fíjate la palabra casa, González, y dime en qué letra termina. Nada más. ¿En qué letra termina la palabra casa? En la A, ¿sí o no? Muy bien. Ya, entonces vemos que la palabra casa, todo, estás esperando, no te distraigas. Chicas, no se distraigan, chicas, concentraditas y concentrados. Ya, entonces, escúchame, González, y escuchen todos también. Siéntate bien para soldar. La palabra casa es una palabra grave, ¿cierto? Ya, habla. ¿En qué letra termina? En la A. Pregunta para González para ti. Si termina en la A, ¿esta palabra se tilda o no se tilda? ¿Sí o no? No se tilda, pues. No se tilda. Porque para que se tilde tiene que terminar en cualquier letra. Tiene que terminar en cualquier letra. Menos 3. ¿Cuáles son esos 3 que no debe terminar? N, S o vocal. Ya, muy bien. Entonces, casa no se tilda. Creo que ya me están entendiendo poco a poco. ¿Ya? Yo soy usado, ¿cómo le puedo decir? Quiero que aprendan a trabajar por su cuenta. Ahí tienen su libro. Ustedes lo único que deberían hacer es consultas. Si tienen consultas, háganlas. Eso sí le voy a responder. Ya.
Ya trabajé con González. A ver, vamos a trabajar. Entonces, Velázquez, voy a trabajar contigo. Habla fuerte, Velázquez, ¿ya? Velázquez, la palabra que vamos a analizar ahora es la palabra árbol. Velázquez, ¿cuántas sílabas tiene la palabra árbol? ¿Ah? Dos sílabas, ¿no? ¿Cuáles son? Pregunta Velázquez, ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿En ar o en bol? En ar, ¿no? Ya, Velázquez. Entonces lo ponemos así y lo ponemos así. Así, ¿ya? Porque ahí está la fuerza de voz. Pregunta Velázquez para ti. ¿Qué clase de sílaba es ar? Bien, ¿por qué? ¿La letra A? Acá no estamos hablando de letras, estamos hablando de sílabas. Por eso se llama sílaba tónica, si no se llamaría letra tónica. ¿Por qué ar es la sílaba? Sí, la pregunta es, ¿por qué es la sílaba? De nuevo, ¿por qué ar es la sílaba tónica? Deja la Baquedano a él solo. ¿Puedo bajar el punto Baquedano? Muy bien. ¿Y qué clase de sílaba es bol? Te lo pregunto de otra manera. ¿Cómo se llama la sílaba que no tiene fuerza de voz? Sílaba átona. Entonces, ¿qué clase de sílaba es la sílaba bol? Ya, pero ¿cómo se llama, pues? Sílaba. Sílaba átona. Por ahí te están soplando, no soplen. Ya. Siguiente pregunta es acerca de la posición de la fuerza de voz. ¿En qué posición tiene la palabra árbol la fuerza de voz? ¿En la última o en la penúltima? Silencio. Velázquez, en la penúltima, porque esta sería la última y la de la penúltima, ¿sí o no? Ya. En la penúltima. Para ti mismo, Velázquez. Si la fuerza de voz está en la penúltima, entonces, ¿qué clase de palabra será? Clase de palabra. No he borrado. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba? Un rato, perdona. Página 100. Página 100. 100. Categoría de grado. ¿Cómo se llama la palabra que tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba? ¿Cómo se llama? Grave. Estoy preguntando. ¿Cómo se llama este tipo de palabra? Grave. ¿Por qué es grave? ¿Por qué la palabra árbol es grave? Bien. Tiene que responder así. Escucha, responda. Muy bien. Silencio todos. ¿Cuál es el segundo paso para saber si esta palabra se tilda? ¿Te acuerdas? Tú dime, ¿te acuerdas sí o no? Si no te acuerdas, dime no nada más. No, esa no ha sido mi... Ar no es ninguna palabra, ar es una sílaba. La diferencia sílaba, escúchenme todos. Una cosa es sílaba, otra cosa es letra y otra cosa es palabra. Ar no es palabra, ¿verdad? Ar es sílaba. Pero esa no ha sido mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso que debemos realizar para saber si esta palabra se tilda? Exceptando Baquedano, ¿alguien puede levantar la mano y responder esa pregunta? ¿Qué tenemos que... No, Baquedano, tú no. ¿Qué tenemos que hacer para saber si esta palabra se tilda?
¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ya, listo. Espera, ¿qué paso tenemos que hacer? ¿Ah? Fuerte, fuerte. ¿Esperar al final? Ver cómo termina. Exacto. Una vez que tú sepas que es grave, tienes que ver cómo termina. Ya. ¿En qué letra termina? Lo vuelvo a preguntar. Mira, le pregunté hace ratito, ¿ah? Y no me ha respondido. Supuestamente todos me repitieron. Ahora, le vuelvo a preguntar. Ya sabes que es grave. Ahora, para saber si se tilda o no se tilda, ¿qué tienes que hacer? Ver en qué letra termina. Lo puedes hacer de varias maneras. Ver en qué letra termina. Volca, concéntrate. Ya. Velázquez, ¿en qué letra termina esta palabra? Velázquez, ¿en qué letra termina la palabra árbol? Bol no es una letra, hijo. Bol es una sílaba. Por eso dije, escuchen, una cosa es palabra, otra cosa es sílaba y otra cosa es letra. Mi pregunta, Velázquez, es, ¿en qué letra termina bol? En la L. No hagas que... ¿Es una pregunta fácil o no? ¿En qué? Mira, ¿en qué letra termina? Nada más. Una vez que tú sepas que es grave, te fijas acá, ¿en qué letra termina? ¿Ya? A ver, a ver. Te fijas acá, ¿en qué letra termina? ¿En qué letra termina, Velázquez? Ya. ¿Cuándo se tildan las graves? Velázquez. ¿Cuándo se tildan las graves, Velázquez? No, 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 no. Esa es la explicación de qué es una grave. A ver, silencio, silencio, para no. Todos, chicos, ¿cuándo se tildan las palabras graves? ¿Dónde dice eso? Chicos, ¿por qué no usan el material? ¿Cuándo se tildan las graves? Lo estoy mostrando. Cuando terminan en cualquier letra. -3. Muy bien. Ahora, escúchame, Velázquez. Las graves se tildan cuando terminan en cualquier letra. -3. N, S o vocal. ¿Está bien, Velázquez? Pregunta. ¿Árbol en qué letra termina? Velázquez, ¿árbol en qué letra termina? ¿Ah? ¿No te escuché qué? No, no, te estoy haciendo una pregunta. ¿En qué letra termina árbol? En la L. Entonces, mi pregunta final sería, ¿se tilda la palabra árbol? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. No se tilda una palabra porque tenga fuerza de voz. No se tilda una palabra porque tenga fuerza de voz. Todas las palabras tienen fuerza de voz. Todas las palabras se tildarían. ¿Por qué se tilda esta palabra? Porque es una palabra grave y termina en una letra que no es N, que no es S y que no es vocal. ¿Ya? Entonces, pónganle tilde por favor a árbol. Vamos a poner tilde a árbol, ¿ya? En el libro hay que ponerle tilde a árbol, chicos. En el libro, en la 12, pónganle tilde a árbol en la A. En la A pónganle tilde.
Lo vamos a tratar de explicar de otra manera. Ahí pone tilde, ¿ya? Ahí hay una palabra más que se tilda. Correcto. ¿Por qué? Ah, lápiz. Claro, lápiz. En la A. No, es en la A. La A. En la A. Ya. Dice así, ¿no? La 2. Del siguiente texto extrae solo las palabras graves que deben llevar tilde. Entonces, ¿qué palabra? O sea, tenemos que sacar las palabras que llevan tilde. Ya. A ver, vamos a trabajar con otro compañero o compañera. No. No sale sonido. ¿Cómo es la película que está al costado de Pasoldán? Serva, ¿no? Ya, Serva. Un favor, Félix, ¿puedes sentarte allá para poder hablar con él mirando la carita? No, es un poco raro. Vale, no lo repito, ¿ya? Es muy probable que trabaje contigo ahorita, Serva. Ya, a ver, tío, lo voy a hacer yo. Escuchen, por favor. Miren. Para que ustedes sepan, chicos, escúchame Fernanda. Escúchame, yo creo que me escuchas. Para que ustedes sepan que una palabra se tilda, se hacen dos pasos. Pero tienen que saber las reglas. Las reglas las tienen en su libro. Estamos viendo el caso de las palabras graves. Primero tienen que descubrir, escúchenme, primero tienen que descubrir qué clase de palabra es la que tú estás analizando. Esto se llama analizar palabras. Tú tienes que analizar y tienes que descubrir a qué clase de palabra pertenece. Una vez que tú sepas a qué clase de palabra pertenece, tú ya vas a ver si se tilda o no. O sea, son dos pasos diferentes. El problema es que la mayoría se queda en el primer paso y de ahí se le dificulta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Serva, la palabra lápiz, fíjense, todo está en la pizarra, chicos. La palabra lápiz, ¿en cuántas sílabas se separa? Chicos, aprendan a analizar. No aprendan solamente, sí, porque yo creo que yo ya sabía que lleva tilde o no. No, no es así. Todo tiene una explicación. Ya, la palabra lápiz tiene dos sílabas, ¿no? Ya, muy bien. La pregunta es, Serva, ¿dónde lleva la fuerza de voz? ¿Ah? O sea que tú pronuncias así, lápiz. ¿Así pronuncias? Lápiz, eso es una otra cosa. ¿Cómo pronuncias tú? Ya, pues, ¿dónde está la fuerza de voz? En la, pues. La, pis. Pis. Tú no dices así, la pis. La pis. Tú no dices así, tú dices la. ¿Ah? ¿Qué chico? ¿Qué pasa, chicos? ¿Usted no tiene baño en su casa? ¿Qué pasa, chicos? Anda, va quedando. Miren orden, chicos. No pueden ir, no pasan ni una hora, creo. Ya. ¿Dónde va la fuerza de voz? En la. Entonces, acá vienen las preguntas. Si ven a tu compañera. Todo, ¿ya? Tienen que venir, pues, listos a estudiar, tienen que estar concentraditos, consultar. Ya, pregunta Serva. Si la lleva la fuerza de voz, ¿cómo se conoce a esta clase de sílaba? Muy bien, yo soy muy preguntón, te he dicho el primer día. Sílaba tónica, correcto. ¿Por qué se llama sílaba tónica? Muy bien. ¿Y qué clase de sílaba sería la otra palabra? Ya, muy bien. Esto más o menos creo que ya todos me lo están entendiendo clarito, pero ya los escucho responder. Muy bien. Así te voy a poner rápido, bien. Ya. Siguiente pregunta. ¿En qué posición? Ustedes también en su cabecita tratan de responder. ¿En qué posición tiene la fuerza de voz lápiz? Correcto. Si tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿qué clase de palabra es? ¿Por qué es grave? Correcto. Correcto, excelente.
Ha completado, así como cuando vas en videojuego, ha completado. ¿Qué pasa, Blanca? ¿Quieres ir? Sí. Anda, anda. Habla, habla. Si es urgente, profesor. Porque no me puedo dar cuenta de él, me estoy hablando con ustedes. Has cargado el primer paso. Ahora tienes que hacer el segundo paso. Pero para eso tienes que saber la siguiente pregunta. ¿Cuándo se tildan las graves? Pregunta, ¿cuál es el siguiente paso que tú tienes que hacer para saber si esta palabra se tilda? Correcto. Entiendo que con ver dónde termina me quiere decir ver en qué letra termina. Entiendo que quiere decir eso. Aunque te expreses un poco mal, pero está bien. Pregunta, ¿en qué letra termina esta palabra? ¿En qué? Escucha, mira lo que ha cometido la A. ¿En qué letra termina esta palabra? Observa, de nuevo. Hijo. ¿Cuál es la palabra? La palabra es la... A ver, vamos por partes. Un rato, Fernanda. Sí, eso no pueden... Tienen que escuchar. La palabra es la... ¿Qué es la? ¿La es una palabra? Ustedes digan, ¿la es una palabra acá? ¿Pis es una palabra? Acá, ¿pis es una palabra acá? No. Acá, la y pis, ¿qué son? Las sílabas. Son sílabas. Rojas. ¿Qué es la sílaba? Tú me has dicho sílaba tónica. ¿Qué es pis? Sílaba átono. Si te pregunto, ¿en qué letra termina la palabra? Me refiero, pues, a la palabra toda. Porque solamente esto es palabra. La no es palabra, pis es palabra. Palabra es lápiz. ¿En qué letra termina la palabra? En Z. ¿Qué clase de palabra era? ¿Escritura? ¿Ah? Ya. Dime. Pero tu tutor es tu director, ¿no? Ya. Entonces nos tenemos que fijar pues en cero, sigo contigo. ¿En qué letra termina lápiz? En Z, ¿no? Entonces, ¿y qué clase de palabra es? Chacón, no te desconcentres. ¿En qué clase? ¿Ah? Grave, ¿no? Ya, ¿cuándo se tildan las graves? Correcto. Esta palabra termina en Z. ¿Se tilda o no se tilda? Pero voy a cambiar la pregunta. ¿En qué casos la palabra grave no se tilda? Usa esto de acá, hijo. Esto de acá tienes que usar. No. ¿En qué casos no se tilda? Si termina en S, escúchame, si termina en N, ¿una palabra grave se tilda o no? No. ¿Esta palabra termina en S? No. Entonces, se podría tildar. Si termina en S, una palabra grave, ¿se tilda o no se tilda? No. En S, está ahí, chicos. Déjalo. Si termina en vocal una palabra grave, ¿se tilda o no se tilda? No, pues. ¿Pero esta palabra termina en alguna de esas tres? ¿En qué letra termina?
¿Se tilda o no se tilda? ¿Por qué se tilda? Exacto, porque la letra que termina es distinta a N. Porque la letra que termina es distinta a S. Y porque la letra que termina es distinta a vocal. Si es distinta a una de esas, escúchame, cosa alta, si la letra que termina es distinta a las tres, se tilda. ¿Está? Repito. Si una palabra es grave, el segundo paso es ver en qué termina. Vamos a ver, presta atención. Si la letra en la que termina es distinta a N, a S o a vocal, se tilda. ¿Está bien? Claro, es así. Vamos a seguir practicando esto, chicos, porque todavía los veo un poco desconcertados. ¿Ya? Lo que pasa es que hay una mala costumbre que es la siguiente. Nosotros sabemos tildar algunas palabras, pero no sabemos su explicación. Solamente tildamos por costumbre. Y eso no es así. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que escribir, chicos, estas dos palabras. Árbol y lápiz. Completen, por favor. Fernandita, copie, por favor. Para ir terminando. Copien. Árbol y lápiz, entonces eran las palabras que debíamos escribir acá. ¿Ya? Árbol y lápiz. Ya. Oye, tal vez vengo al final. ¿Ya? Así como viene esa vez. ¿Se acuerdan? Tal vez venga y ahí vamos a ver. Si vengo al final, le voy a explicar esto un poco más. Voy a insistir en esto. ¿No había sido ese reto? Anda. ¿Copiaron? Sí. Ya. Por la neta, copiaste porque ya lo voy a borrar. Ya. Recuerden que ayer he dejado tarea, chicos, recuerden que ayer he dejado tarea de este tema, ¿ya? Lo hacen, por favor, ¿ya? Lo hacen. Ahí, si ya lo han hecho, acá. Ya, hoy día no vamos a dejar tarea. Miren. Ya lo has hecho ya. Ya, tienes que marcarlo, pues. Claro, tienes que marcarlo. No, pero tienes que marcarlo en el link, pues. ¿En la 17 qué? ¿En la 17 qué? Ya, ¿qué tiene? ¿Tú crees que barco podría llevar tilde, Soco? A ver, barco, ¿por qué llevaría barco en cuántas sílabas? A ver, ¿cómo te veo? Barco, ¿por qué podría llevar tilde? Ya, hasta luego, Fernandita. Árbol y lápiz, copien la 12, por favor. Chao. Chao, chicos. De nuevo.